Bienvenidos al podcast Con plantas se vive mejor, el podcast de plantesdecor.com para los amantes de las plantas y la jardinería. Hola, ¿qué tal? Un nuevo episodio de este podcast. Vamos por el episodio número 15 ya. En el episodio de hoy hablaremos de qué es un esqueje en el primer apartado y en el segundo apartado os hablaremos de por qué se caen las hojas en otoño de algunos árboles. Empezamos con el programa de hoy y espero que os guste. Como siempre, si tenéis alguna duda o queréis consultar algún tema sobre plantas y jardinería, podéis hacerlo mediante el correo electrónico info@plantesdecor.com. Ahí os contestaré sobre todas las dudas que puedan surgir o que tengáis acerca de plantas o jardinería. Empezamos el programa de hoy con los esquejes. Os vamos a explicar qué es un esqueje y para qué sirve un esqueje. Un esqueje al final es el resultado de aplicar una técnica donde la finalidad es crear una nueva planta a partir de un fragmento de la planta madre. Si las condiciones son óptimas, ese fragmento desarrollará raíces y posteriormente hojas. Esta técnica evita pues la más natural y habitual forma de reproducción de las plantas, que es mediante semillas, pudiendo tener mediante una porción vegetal de la planta madre una nueva planta sin necesidad de fecundación. La reproducción por semillas implica el cruce entre individuos y por tanto el intercambio genético. Es más, se necesita normalmente dos árboles o que intervengan dos plantas. Normalmente, porque hay también plantas que son hermafroditas y tienen flores hembras y flores macho, y entre el mismo árbol se puede polinizar. Pero vamos, en general sí que hay un intercambio genético. En cambio, la reproducción mediante esqueje genera la reproducción de individuos idénticos a la planta madre, es decir, obtenemos clones. ¿Cuántos tipos de esqueje existen? Pues podemos diferenciar entre varios tipos: el de rama, el de raíz, el de yema, el de hoja y el de bulbo. Según el tipo de planta deberemos seleccionar uno de estos tipos de esqueje. A nivel doméstico y la manera más sencilla de reproducir es mediante esqueje de rama, tanto en árboles como en arbustos, y el esqueje de bulbo en las plantas que tienen bulbos con escama, como pueden ser los tulipanes o los lirios. Aunque este último proceso es más laborioso y en muchos casos debemos armarnos de paciencia, ya que existen bulbos que tardan más de 4 años hasta que se puedan reproducir. Por lo tanto, y para simplificar, explicaremos uno de los más populares y fáciles de conseguir, que es el esqueje de rama. Hoy os voy a hablar sobre todo de este tipo de esqueje. Existen dos tipos de esqueje de rama: el esqueje de invierno y el esqueje de primavera. El esqueje de invierno básicamente podríamos decir que es una rama sin hojas de un árbol o arbusto que se obtiene en invierno, aprovechando la parada vegetativa de la planta. En cambio, el esqueje de primavera es una rama con hojas, que se obtiene en el periodo de máximo crecimiento del árbol o arbusto. Para lograr que los esquejes de rama con hojas enraícen, necesitamos que no se rompa el ciclo de humedad de la planta. Esto es muy importante, por lo que debemos mantener el esqueje controlado para que no se deshidrate, es decir, siempre tiene que estar con agua y húmedo. En cambio, los esquejes de invierno sin hoja no tenemos este problema, ya que las plantas empezarán a enraizar, pero no sacarán hojas hasta la primavera, ya que es un palo, vamos, hablando vulgarmente, es un palo pelado, y al estar vegetativamente parado pues no tendremos ese problema. ¿Qué tengo que tener en cuenta para que mis esquejes tengan éxito? ¿O qué tenéis que tener en cuenta? Pues el punto clave para tener éxito en la reproducción vegetal, sobre todo, es la desinfección. Los esquejes son muy sensibles a los ataques de bacterias y hongos, y un buen truco es desinfectar la tierra donde se van a plantar. Esto se puede hacer calentándola previamente en un horno a 100 grados, es decir, antes de nada, desinfección de la tierra donde vamos a plantar los esquejes. Además, existen cantidad de productos fungicidas que se aplican en el momento estamos esquejando en las yemas, evitando así la posible contaminación, y que suelen estar enriquecidas además con hormonas de enraizamiento para favorecer el desarrollo de las futuras plantas. Es decir, tenemos por un lado la desinfección y por el otro lado tenemos la hormona de enraizamiento en estos productos, que son muy interesantes si vamos a realizar esquejes.
Una vez desinfectados, tenemos que tener en cuenta otros factores como es la luz y la humedad. No es necesario que reciban luz directa, ya que al ser plantas jóvenes y tener poco material vegetal, se queman normalmente, por lo que se aconseja que se sitúen siempre a la sombra. La humedad debe de ser constante en las hojas debido a que existe este riesgo de deshidratación, como hemos dicho, y hay que pulverizar al menos una vez al día las hojas nuevas que van surgiendo o que ya posee el esqueje para mantener este ciclo húmedo. Siguiendo esta metodología tenemos muchas posibilidades de poder clonar nuestras plantas madres y seguir disfrutando de una manera sostenible y económica de la naturaleza en casa. O sea, es una manera muy sencilla de reproducir plantas que ya tenemos sin un gran desembolso. En el segundo bloque del programa os hablaremos del otoño, de por qué y para qué se caen las hojas en esta estación y cómo hacen los árboles para defenderse del frío. El siguiente bloque que os vamos a comentar o que vamos a hablar será de cómo y para qué se caen las hojas durante el otoño de algunas plantas que habréis ya podido observar. Cuando estoy grabando este podcast estamos a finales de septiembre y ya si paseáis por los parques o por el bosque podréis ver ya como algunas hojas están cambiando de color. ¿Para qué se caen las hojas de algunos árboles y plantas en otoño? En otoño las hojas se caen. Se trata de una estrategia natural desarrollada por algunos árboles y plantas que se denominan caducifolios. Cuando las horas de luz empiezan a minorar y los días cada vez son más frescos y cortos, las plantas caducifolias desarrollan una estrategia donde no les compensa energéticamente mantener sus hojas, ya que no pueden hacer la fotosíntesis. Las hojas que tan buen trabajo hicieron durante las estaciones de primavera y verano nutriendo la planta deben de ser útiles y por lo tanto las plantas las dejan caer en el mes de otoño, en la estación de otoño, perdón. ¿Cómo se caen las hojas de los árboles caducifolios? Pues entre la rama y el peciolo de la hoja, es decir, en la unión, donde está el punto de unión entre rama y hoja, se crea una barrera de células que inutiliza la hoja y hace que empiecen a caer de una manera natural. Esta barrera protege a la planta, debido a que una posible helada en otoño con una hoja activa realizando la fotosíntesis sería un desastre, porque podría congelarse la humedad dentro de la hoja y de la savia y costarle la vida a la planta. Por lo tanto, en esta estación y paulatinamente la planta o el árbol caducifolio entra en letargo. No emite oxígeno a la atmósfera, por lo que al no tener hojas no puede hacer la fotosíntesis. Y aunque las tenga, al formarse la barrera entre la rama y la hoja del árbol, ya ha dejado de funcionar. Esto es una de las razones de por qué los árboles caducifolios cambian de color, tomando tonalidades amarillentas o doradas durante esta estación. Las plantas caducifolias pueden sobrevivir fácilmente los rigores del invierno, ya que su letargo hace que sean resistentes a las inclemencias meteorológicas. El letargo continúa hasta que las horas de luz son suficientes y entramos en primavera. En esta estación y debido a la fotosensibilidad, la planta detecta que no puede realizar el ciclo completo de fotosíntesis. Es ahí cuando el árbol empieza a brotar y sacar hojas nuevas que le servirán para nutrirse de nuevo y empezar un nuevo ciclo. Nada más por hoy, espero que haya sido suficiente la explicación. Si tenéis dudas o simplemente queréis saber más sobre el tema, podéis poneros en contacto con nosotros en el correo info@plantesdecor.com. Gracias por vuestras valoraciones, gracias a todos los seguidores que tenemos ya y por estar ahí constantemente apoyándonos para que sigamos con este podcast. Un saludo y hasta el próximo capítulo.